Recording in progress. Ya estamos con la conexión, ¿cierto, don Jorge? Sí, presidenta. Ahí Entonces, estamos. en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Don Jorge, ¿hay cuenta? Sí, señora presidenta. Se ha recibido una comunicación del señor ministro de Obras Públicas en respuesta a un oficio de esta comisión remitiendo antecedentes relacionados con el traspaso a regantes de Embalse Santa Juana, Valle del Huasco, región de Atacama, antecedentes que ya fueron enviados a vuestros correos. Por otra parte, llegó una invitación del director general de Aguas para participar del evento de difusión de los resultados del proyecto Estudio de Perfeccionamiento de las Capacidades de la DGA en Gestión de Ciclos de Sequía y Escasez, desarrollado en conjunto con DICTUC. El evento se llevará a cabo el viernes 28 de mayo entre las 10 y las 12 horas vía Zoom. Esta información también se envió a vuestros correos electrónicos por si les interesa participar en ese evento, señora presidenta. Eso es solamente. Muchas gracias, señor secretario. Hemos recibido toda la información que usted ha mencionado, que la dejamos como acuso de recibo, y quien quiera participar en ese importante e interesante seminario, podremos entonces hacerlo. Señor secretario, tenemos en tabla hoy día el trabajo que hizo la biblioteca, ¿cierto? Sí, por cierto, hoy día vamos a escuchar la exposición de Eduardo Baeza, investigador de la biblioteca, respecto de las observaciones que han formulado los invitados durante el estudio del proyecto sobre desalinización. Esa sería la tabla hoy día. Nicolás Rodríguez está también conectado por cualquier eventualidad del Ministerio de Obras Públicas y seguramente también don Oscar Cristi en algún minuto podría conectarse. Gracias, don Jorge. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Entonces Sí, vamos a dar por iniciada la exposición de la biblioteca para que nos entregue el estado de avance de las indicaciones que se han ido, de las observaciones que se han ido planteando al proyecto. Y entendemos, y quizás más un ratito después, Nicolás nos puede informar cómo ha sido el trabajo de los asesores. Creo que han tenido 3 sesiones y han avanzado en algunas materias. Muy bien. Eduardo tiene la palabra. Ok, muchas gracias, presidenta. Tengo permiso para cargar, ¿no es cierto? Compartir pantalla. Claro. Así es. Voy a cargar esto. Ahí está. Se ve ahí pantalla completa, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, buenos días a todos, señora presidenta, senadoras y senadores presentes y demás invitados y participantes de esta comisión. Y por su intermedio, señora presidenta, les vengo ahora a exponer, ¿no es cierto?, como usted bien dijo, las principales opiniones y observaciones que se vertieron en la discusión del proyecto de ley sobre uso de agua de mar para desalinización, boletín 11.608-09. Bueno, procedo. Algunos aspectos generales que yo siempre menciono y es bueno recordar. Como antes dije, ¿no es cierto?, este trabajo resume las principales observaciones y opiniones de los invitados sobre el proyecto de ley, y desde el punto de vista metodológico, esta presentación, ¿no es cierto?, este trabajo no cuestiona ni la base informativa que usaron los actores, ¿no es cierto?, ni las interpretaciones que ellos hicieron en el proyecto de ley para sustentar sus opiniones u observaciones. Dicho eso, acá un breve pantallazo, ¿no es cierto?, de los actores invitados a esta discusión de este proyecto de ley. Está el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, ¿no es cierto?, Ministerio de Obras Públicas, representado por la Dirección General de Agua, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la Fundación Terram, Modatima, Greenpeace, y algunos invitados, digamos, personas naturales, Pablo Galarce, Matías de Madrid, Verónica Delgado y Tatiana Celume. Así para que tengamos un recuerdo más o menos de quienes participaron en estas opiniones, ¿no es cierto? Y básicamente cómo se pueden resumir lo que ellos dijeron respecto al articulado del proyecto. Entremos en materia, entonces. Veamos algunas apreciaciones sobre los objetivos del proyecto de ley. Y básicamente acá se menciona que este proyecto debiera
tener algunas consideraciones, ¿no? La primera de ellas es que este proyecto, ¿no es cierto?, entrega reglas claras respecto al uso del agua de mar para desalinización, básicamente porque estos proyectos involucran una inversión muy alta, y básicamente por la situación y el contexto actual de crisis hídrica, ¿no es cierto?, se requiere, ¿no es cierto?, continuidad operacional en este tipo de proyectos. Por ende, las reglas claras lo que hacen básicamente es permitir, ¿no es cierto?, esta continuidad operacional. Segunda consideración, diferenciar el régimen legal, ¿no es cierto?, es decir, por etapa, entiéndase predesalación, desalación y postdesalación. Tercero, resolver vacíos sobre el título habilitante para la extracción y el uso, ¿no es cierto?, del agua de mar. También, ojalá exista una integración coherente, ¿no es cierto?, con la normativa institucional vigente, y se mencionan varias normativas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el sector sanitario, ambiental, ¿no es cierto?, ordenamiento territorial, planes reguladores, etc. Es decir, y esto se hace bastante énfasis en las opiniones que vamos a ver más adelante respecto del articulado. Y por último, que tiene que ver, yo diría, con todo lo anterior, que es generar las condiciones entonces propicias para el desarrollo de este tipo de proyectos. Esas son las consideraciones iniciales que hicieron, ¿no es cierto?, los expositores. Bien, vamos al detalle. Dicho sea de paso, todo esto que está acá, con un trabajo conjunto que hicimos con la Secretaría, ¿no es cierto?, está el detalle, porque acá hicimos un resumen, ¿no es cierto?, en esta presentación de las opiniones y observaciones, pero el detalle está en el comparado, ¿no es cierto?, en la tercera columna, donde se agregaron estas opiniones y observaciones con bastante más detalle. Eso lo quiero aclarar. Bueno, entonces, procedamos al artículo 1. Yo lo voy a leer rápidamente y vamos a ver las opiniones en segunda instancia. En el artículo 1 dice, inciso primero, en conformidad a lo dispuesto en el Código Civil, todas las aguas son bienes nacionales de uso público y pertenecen a la nación toda, incluyendo aquellas que se encuentran en el mar adyacente al territorio nacional. Respecto a ello, ¿no es cierto?, se opina que sería necesario llenar de más contenido esta declaración de bien nacional de uso público y establecer cuáles son las restricciones que emanan de este carácter. Respecto a lo que es bien nacional de uso público, cuáles son las implicancias de esto. Y básicamente aclarar, acotar, ¿no es cierto?, y hacer más explícito qué significa esto para efectos de este proyecto de ley. En el segundo inciso del proyecto dice que cualquier persona podrá solicitar una concesión marítima en conformidad a la ley de concesión respectiva, con el propósito de extraer agua de mar, para desalinizarla e impulsarla hacia centros de distribución o consumo. Respecto de ello, las opiniones y observaciones, ¿no es cierto?, dicen que la materia ya está regulada en los artículos 2 y 3 del DFL 340, que tiene que ver con las concesiones marítimas, ¿no es cierto? El Ministerio de Defensa Nacional ya puede otorgar concesiones marítimas para cualquier uso particular sobre el borde costero, es decir, mar territorial, playa y terrenos de playa. Por lo tanto, eso ya estaría, ¿no es cierto?, estipulado y regulado. Respecto al mismo inciso, dice que cualquier persona, o la frase, digamos, cualquier persona, pareciera ser que es demasiado amplia, básicamente porque se podría entender que es independiente de las capacidades técnicas que tenga esta cualquier persona, ya que se trata de un proceso bastante complejo desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Estamos hablando de la desalinización. El siguiente inciso dice que la concesión que se autorice para instalar una planta desalinizadora incluye la autorización para distribuirla y aprovecharla por el plazo y las cantidades que para ese efecto se determine por la concesión. Y respecto a ello, se dicen varias cosas. Primero, la concesión marítima no puede llevar implícita autorizaciones que son ajenas a las atribuciones de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y de la Autoridad Marítima. Eso quiere decir que acá se entrega una concesión marítima, es decir, para extraer agua de mar, pero básicamente lo que pase después de ahí no puede quedar, ¿no es cierto?, en el inciso la sensación de que
existen, llevan implícitas otras autorizaciones ajenas a esas atribuciones. La autoridad marítima puede otorgar concesiones para infraestructura ubicada en el mar y hasta 80 metros de la línea de alta marea, que ya lo habíamos dicho en las opiniones anteriores. Por lo tanto, se debiera considerar, ¿cierto?, también al Ministerio de Bienes Nacionales para concesiones que estén fuera de estos terrenos descritos donde tiene, por supuesto, competencia la autoridad marítima. Aludiendo, ¿no es cierto?, o diciendo que existen obras, ¿no es cierto?, por ejemplo, de conducción del agua, existen incluso plantas desalinizadoras que están fuera del territorio, ¿no es cierto?, del cual tiene competencia la autoridad marítima. Otros dicen que se requiere perfeccionar el procedimiento de obtención de la concesión marítima, fortalecer, por ende, las concesiones temporales, concesiones de caducidad claras y que sean autónomas, es decir, que no sean dependientes de otros organismos. También, más que una opinión, acá se plantean otras alternativas, ¿no es cierto?, de concesión, digamos, que propone el proyecto de ley. Y se dice que, por ejemplo, una forma, en el punto I, se plantea una forma flexible, que es otorgar una concesión de una porción de agua de mar perfeccionada para distintos fines, que más o menos, básicamente, es lo que se está haciendo en el proyecto de ley, pero perfeccionarlo, ¿no es cierto?, en lo que son los protocolos de entrega de la concesión marítima y cuáles son las responsabilidades y aclarar cuáles son los puntos relativos a la extracción de agua de mar específicamente para la desalinización. Y segundo, otra opción es entregar concesiones para extracción de agua de mar para uso directo, que ya se hace, ¿no es cierto?, a nivel industrial, o bien entregar una concesión de extracción de agua para desalinización, es decir, acá hacer la separación entre ambos tipos, es decir, uso directo y uso para desalinización. También se opina que la fiscalización en los términos de la extracción de agua de mar podría estar, ¿no es cierto?, depender a cargo, ¿no es cierto?, de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y la DGA, ¿ya? Se debería flexibilizar el cambio de uso. Esto es interesante, ¿no? Esto lo plantea el Ministerio de Obras Públicas, que se debería flexibilizar el cambio de uso, ¿no es cierto?, del agua extraída, del agua de mar extraída, básicamente para garantizar, ¿no es cierto?, que la tarifa, ¿no es cierto?, del agua para consumo humano tenga precios razonables, ¿no?, sea razonable. ¿Por qué esto? Porque básicamente cuando yo flexibilizo el cambio de uso, lo que hago es permitir, ¿no es cierto?, al sector que invierte y permitir que esa agua la destine a usos que sean más rentables, es decir, que le otorguen rentabilidad, ¿no es cierto?, a la inversión que el privado hace. Y esa mayor rentabilidad, ¿no es cierto?, se transfiere, por supuesto, a una menor tarifa, ¿no es cierto?, para consumo humano. Esa básicamente es el espíritu de esa opinión. Las concesiones, por otra parte, dice que las concesiones deben considerar la planificación del borde costero, es decir, se debiera otorgar, ¿no es cierto?, atribuciones de planificación del borde costero a la autoridad competente. Y además dejar claro que el agua, ¿no es cierto?, debe aprovecharse, el agua de mar se entienda, debe ser otorgada para aprovecharse de manera eficiente y sustentable. Y también se menciona que limitar el uso de las plantas en un determinado espacio, un poco en respuesta a lo anterior, ¿no es cierto? Se limita el espacio y así se evitan impactos ambientales de corto plazo, básicamente en los ecosistemas marinos. Permiso que voy a achicar la pantalla de las que tengo encima a las personas de la prueba las tengo encima de la pantalla yo, entonces no estoy viendo lo que estoy presentando. Bueno, otro artículo dice que la pérdida de salinidad, perdón, el otro inciso, dice que la pérdida de salinidad producida por el ingenio humano no provoca la desnaturalización del agua de mar y su consiguiente pérdida, ¿no es cierto?, de carácter público de esta. Pero los titulares de la concesión marítima podrán aprovechar las aguas resultantes en la cantidad y con la finalidad que fueron autorizadas, sin requerir, ¿cierto?, de otra concesión.
podrán también aprovechar las aguas de descarte en la medida que su aprovechamiento no implique intrusión salina en acuíferos o corrientes de agua natural. Eso es lo que dice ese inciso. Veamos ahora las opiniones respecto a este inciso. Es importante, y acá varios coincidieron en este punto, es muy importante que este texto esté presente en la ley para asegurar el carácter público del agua desalada. ¿Ya? Perdón el énfasis, pero la verdad es que acá hubo bastantes de los actores invitados que coincidieron en ello. No obstante, también hay personas que opinan distinto y dice que la desafectación del carácter de bien nacional, ¿no es cierto?, de uso público se produce por la sola extracción del agua desde el mar. Y otros apuntan a la teoría de la especificación, donde dice que la desafectación se explique también por la transformación o desnaturalización, ¿no es cierto?, del agua de mar al transformarla en un producto distinto, que en este caso es el agua desalada. Estos son los hechos de que el agua, en definitiva, se pueda, entre comillas, pasar a manos privadas, ¿no es cierto?, y perder la categoría de bien de servicio público, es relevante para incentivar la inversión privada. ¿Ya? En otras palabras, si esto no ocurre, es decir, se mantiene el carácter de público del agua desalada, ¿no es cierto?, se desincentivaría la inversión privada al no reconocer los costos que implica la transformación, ¿no es cierto?, de agua salada versus agua salada, y por lo tanto se debiera, en este sentido, mantener lo que se indica para las aguas terrestres, ¿no es cierto?, lo que está estipulado básicamente en el Código de Agua. Otra opinión dice que se podría entender que las aguas desaladas, después de ser usadas, ¿no es cierto?, un poco la opinión anterior, ¿no es cierto?, o tiene que ver con la opinión anterior, que las aguas desaladas, después de ser usadas, se integran a la fuente natural, ahí recuperan su condición pública. Es decir, lo mismo que existe actualmente. Es decir, cuando se toma un agua de un bien público, de un río, que va a una planta, ¿no es cierto?, a una sanitaria, se supone que la planta, mientras está en la sanitaria, pierde el carácter público, y una vez que esa agua se libera, ¿no es cierto?, se usa, perdón, y vuelve a la fuente natural, ahí recupera su condición pública. Otra opinión dice que la posibilidad de usar las aguas de descarte, y esto yo creo que es relevante, ¿no es cierto?, y varios estuvieron de acuerdo con ello, la posibilidad de usar las aguas de descarte debiera ser revisada por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya?, por las consecuencias que podría tener, ¿no es cierto?, el uso de estas aguas que tienen una alta concentración salina, como ustedes saben. Otra opinión dice que se debe establecer claramente el régimen jurídico de la incorporación de las aguas desaladas a las fuentes naturales de abastecimiento. Y ahí se citan, por ejemplo, el Decreto Supremo 90 y el Decreto Supremo 46, que dicen relación con la descarga, ¿no es cierto?, fuentes naturales de aguas residuales. Otro inciso, todavía estamos en el artículo 1 para recordar. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el titular de una concesión marítima de desalinización para fines productivos de carácter industrial, minero u otros, siempre podrá aprovechar o compartir estas aguas para fines de agua potable y saneamiento, es decir, compartir aguas para estos fines, sin necesidad que el decreto de autorización así lo disponga. Es decir, no se requiere una modificación del decreto, ¿no es cierto?, para el uso, ¿no es cierto?, o para aportar agua desalada para el uso de agua potable y saneamiento. Opiniones respecto de ello. Dice que si bien se exime de solicitar una modificación en la concesión vigente para usar agua desalinizada para fines de agua potable y saneamiento, no queda claro si la exención aplica si se requiere un aumento de caudal para ese fin. Otra opinión dice que se sugiere incluir en este artículo la extracción de agua de mar, no necesariamente para desalar, la que ya tiene un uso industrial y requiere, ¿no es cierto?, que se reconozca en este proyecto esa condición de uso directo de agua de mar. Siguiente, el decreto de concesión marítima solo ampara
la utilización de infraestructura en el borde costero, en los sectores que ya comentamos anteriormente. Generalmente los procesos industriales y otros aprovechamientos se realizan fuera del ámbito de competencia territorial. Es decir, hay que restringirlo, por supuesto, a las competencias de la autoridad marítima, y lo que pase fuera de ese terreno o ese territorio, por supuesto, corresponde, ¿no es cierto?, a otras competencias, y por eso que se habló de bienes nacionales, ¿cierto?, en las opiniones anteriores. Cambiamos al artículo 2 ahora. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice que existirá una estrategia nacional de desalinización, la cual tendrá por objeto. Yo me voy a referir a los puntos donde se hizo, donde hubo alguna opinión, ¿no?, para no leer, digamos, cada uno de los objetos, ¿no es cierto?, de la estrategia. Sobre el título, digamos, lo encabezado del artículo 2, se dice que sería preferible declarar la existencia de una política pública, es decir, bastante más amplia, ¿no es cierto?, y con bastantes más consideraciones, más que una estrategia, dado el alcance que ésta debiera tener. Es decir, cambio de un carácter más relevante desde el punto de vista de lo que se debiera hacer, ¿ah? Es decir, a nivel de política pública. Dentro de los objetos, ¿no es cierto?, el objeto A, en el proyecto de ley dice que el objeto A se refiere a definir las prioridades para el uso de agua de mar, entre las que destacarán el consumo humano, doméstico y el saneamiento, es decir, priorización en términos concretos. Y respecto de ello, la opinión dice que la priorización para consumo humano y saneamiento tiene sentido solo para plantas estatales o privadas con fines de uso para agua potable. Además, no todas las plantas se diseñan para ese fin, por un tema de tecnología, ¿no es cierto?, uso de membranas especializadas, ¿no es cierto?, para purificar agua para que sea apta para el consumo humano, etcétera, etcétera. El objeto B del proyecto dice que se debe procurar la eficiencia de su tratamiento y aprovechamiento. Respecto de ello, las opiniones dicen que debería ponerse especial atención, ya que estamos hablando de eficiencia, a reducir las pérdidas de la empresa sanitaria. Es decir, cuando el agua tenga un uso, el agua desalada tenga un uso para consumo humano, ¿no es cierto?, ahí entra la sanitaria, por un tema tecnológico, y la potabilización que esto implica, ¿no es cierto? Y ahí, si se habla de eficiencia, las sanitarias tienen una gran responsabilidad, es decir, reducir las pérdidas de la empresa sanitaria debiera estar, ¿no es cierto?, explícito en este objeto B. Después dice que debiera procurarse no solo la eficiencia, sino también la sustentabilidad, es decir, agregar el concepto de sustentabilidad a eficiencia. Y adicionar a tratamiento y aprovechamiento la disposición de los residuos. Es decir, entonces quedaría eventualmente tratamiento, aprovechamiento y disposición de los residuos. Eso es lo que se propone. En el D, evitar daños ambientales, ¿no es cierto?, de acuerdo al proyecto de ley, y la opinión dice que este objeto de evitar daños ambientales no es un objetivo en sí mismo, sino que es una consecuencia deseable, o debería ser una consecuencia deseable de la política. Lo mismo pasa con recuperar acuíferos sobreexplotados, ¿cierto? Esta recuperación de acuíferos tampoco sería un objetivo en sí mismo, de acuerdo a las opiniones, sino que sería una consecuencia esperable. Respecto a este punto E, recuperación de acuíferos, dice que la recuperación de acuíferos con agua desalada es riesgoso. Bueno, yo entiendo que la interpretación acá es que cuando el agua desalada, ¿no es cierto?, que sobra, se usa para recargar acuíferos, no pensando en que en definitiva se opte por usar agua desalada para consumo humano, ¿no es cierto?, para permitir, ¿no es cierto?, que se recuperen en forma natural, ¿no es cierto?, los acuíferos. Esa es la interpretación de esa opinión. Siguen los objetos de la estrategia, ¿no es cierto? En el punto IJ dice, en el proyecto dice que establecer una muestra técnica para discutir las tecnologías disponibles, el rendimiento energético, ¿no es cierto?, de estas tecnologías, asumiendo que unas gastan más que otras, ¿no es cierto?, y sus implicancias. Y la J dice que generar incentivos para la innovación y desarrollo tecnológico respecto a la materia de desalinización.
Y la opinión dice que en estos objetos IJ se debe aclarar o precisar a qué se refieren las tecnologías disponibles, pensando en que Chile ya asumió, ¿no es cierto?, usar una tecnología que es la osmosis inversa, ¿no es cierto?, que ocupa el 70% a nivel mundial, aproximadamente, y que es, comparado con esa tecnología, es de bajo consumo de energía, ¿no?, siendo igual alto en términos generales, ¿no? Y además, ¿a qué se refieren? ¿No es cierto?, aclarar, precisar a qué se refieren los incentivos a generar respecto a estas tecnologías, ¿ya? ¿Cuáles serían estos incentivos? ¿Cómo estarían enfocados? ¿Innovación y desarrollo de qué? ¿No? Es decir, aclarar y precisar esas materias. Y de ahí nos saltamos a la letra L, ¿no es cierto? O al objeto L, que dice que esta estrategia considera flexibilizar criterios de rentabilidad social por parte del Ministerio de Desarrollo Social, para financiar proyectos de desalación de aguas. Y acá, ¿no es cierto?, y creo que fue Moatima que lo dijo, dice, además del Ministerio de Desarrollo Social, se debiera incluir al Ministerio de Medio Ambiente, pensando en que los impactos son integrales, son holísticos, es decir, se habla en la literatura de impactos socioambientales sobre las comunidades. Por lo tanto, no basta con que solamente esta flexibilización se dé a nivel del Ministerio de Desarrollo Social, sino que además el Ministerio de Medio Ambiente tiene mucho que decir al respecto. Se proponen una serie de otros literales, ¿no es cierto?, a esta estrategia. Hubo bastante creatividad, ¿no es cierto?, y se agradece, por supuesto. Dice nuevos literales. La Estrategia Nacional de Desalinización podría considerar también, leo, promover investigación para aprovechar las aguas de descarte. Promover investigación para viabilizar el uso de agua en la agricultura, considerando, ¿no es cierto?, como ustedes saben, el gran porcentaje de los recursos consumtivos, ¿no es cierto?, que usa la agricultura de aguas dulces, ¿no es cierto?, y naturales. Generar incentivos, una vez de que se desarrolle esta investigación para el uso agrícola, generar los incentivos para que esto suceda, es decir, para que se use en la agricultura, ¿no es cierto?, y reducir ese 70% de uso de recursos consumtivos naturales. Incluir en la flexibilización también criterios de rentabilidad social, o incluir, ¿no es cierto?, además, el transporte de las aguas, ¿ya? Es decir, los ductos, ¿no?, por ejemplo, que transportan el agua desalada hacia las mineras cuando la planta, ¿no es cierto?, está ubicada cerca de la costa. Otro literal dice que se debiera considerar, con este literal se debiera considerar el aporte de proyectos privados en mitigar, ¿no es cierto?, diferentes cosas, evitar la sobreexplotación, la sustentabilidad, entre otros, además de contribuir al desarrollo de nuevos proyectos públicos y privados. Es decir, darle, ¿no es cierto?, la importancia, ¿no es cierto?, con un literal al sector privado y sus aportes. Otra sugerencia literal dice que se debería incorporar de manera más específica los impactos de esta actividad al ecosistema marino. Es decir, poniendo énfasis en ese impacto. Es importante en establecer criterios que permitan en el corto plazo evaluar dichos impactos. También dice que se debería normar dónde y cómo se dispondrán los desechos de salmuera, que tienen que ver con el punto anterior, y otros elementos nocivos, es decir, acá específicamente la salmuera. Establecer análisis periódicos de la biodiversidad presente en la columna de agua, ¿no es cierto?, donde se extrae, ¿no es cierto?, desde el mar, para reducir el efecto sobre el plancton marino. Acá Moatima, ¿no es cierto?, Terran fueron bastante... lo pusieron como puntos relevantes, ¿no es cierto?, dentro de una estrategia nacional de desalinización. Otro inciso respecto a lo que está al tema de la estrategia, dice que la referida estrategia será definida a partir de un proceso participativo que incorpore consultas a las comunidades y entidades que tengan un interés afectado, realizado en cada región del país que tenga acceso al litoral. Y sobre este inciso hay varias opiniones, como ustedes pueden ver. Dice la primera que la Estrategia Nacional de Desalinización debiera ser parte, un poco lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no?, debiera ser parte de una estrategia nacional hídrica, es decir, estrategia
parte de una política bastante más grande, ¿no es cierto?, que la sola estrategia para desalinizar agua de mar, que permita comprender los factores e interdependencias de la gestión del agua. También se puso énfasis en que no se debiera diseñar a nivel central, ya que debiera recoger las particularidades territoriales. La estrategia debe o debiera ser sometida a, ¿no es cierto?, evaluación ambiental estratégica. Establecer cómo será el diseño de la estrategia. Se requiere mayor precisión sobre los participantes. Circunscribir la participación en la elaboración de la estrategia solo a quienes tengan algún interés afectado, ¿cierto?, solo a ese grupo, resultaría restrictivo. Y también se debiera aclarar si la estrategia nacional conversará con otros cuerpos legales, que ya lo habíamos comentado los objetivos, conversará con otros cuerpos legales en materia de aguas y medio ambiente. Debe ser coherente con otras iniciativas como los proyectos de eficiencia hídrica, cambio climático, reutilización de aguas grises y modificaciones de la legislación sanitaria, entre otros. Nos cambiamos de artículo, vamos al artículo 3 ahora del proyecto de ley. Y se refiere, ¿no es cierto?, al DFL 340 sobre concesiones marítimas. Y se modifica del modo que sigue, dice el proyecto. Primero, agrégase en el inciso primero del artículo 3 del DFL 340, entiéndase, la siguiente oración final. Este artículo, no bien digo, el artículo 3 del DFL, y se agrega a ese primer inciso los solicitantes de agua de mar destinada al funcionamiento de plantas desalinizadoras deberán señalar la cantidad de agua que requieren expresada en litros por segundo y justificar su finalidad. Por lo tanto, la solicitud se debe, ¿no es cierto?, dejar claramente expresado, ¿no es cierto?, cuánto y para qué fin. Dentro de las opiniones dice que esto ya se encuentra en el Reglamento de Concesiones Marítimas, en los artículos 49 y 50, y la verdad es que revisé ese reglamento en esos artículos y la verdad es que es bastante, dice bastantes cosas, ¿no es cierto? Entre ellos, lo que ahí dice el inciso, digamos, o sea, en el proyecto, la modificación al artículo 3. Además, dice que la cantidad de agua no es relevante, el agua de mar, ¿no es cierto?, no es relevante, ya que es abundante, ¿no es cierto?, dice uno de los opinantes, y aclarar si justificar la finalidad, ¿no es cierto?, que está expresada en este inciso, evaluar si justificar la finalidad, perdón, es para fines de información o de denegación. ¿Ok? ¿Es solo informativo o bien permite denegar, ¿no es cierto?, la solicitud? Evaluar la incorporación del interés público, por ejemplo, para desalar, y así objetivizar las causales de denegación. Es decir, incorporando esta nomenclatura de interés público, ¿no es cierto?, del agua de mar para desalar, se puede objetivizar si se denega o no se denega, ¿no es cierto?, esta petición, nuestra solicitud. El organismo encargado de entregar concesiones debiera contar con atribuciones, ya se había dicho anteriormente, con atribuciones para un ordenamiento adecuado del litoral. Para efecto, ¿no es cierto?, del otorgamiento, ¿no es cierto? Es lícito extraer agua de mar para diferentes fines, así lo dice la norma, incluyendo la desalinización, ¿ya?, porque es para diferentes fines. La redacción del artículo puede generar, ¿no es cierto?, incertidumbre respecto de las concesiones marítimas vigentes. En otras palabras, se dice que como está bien, ¿no es cierto?, y agregar lo que se agrega puede generar algún grado de incertidumbre. Segundo punto, dice que se incorpora en el artículo 3 bis, que sería nuevo, y este señala que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, doméstico y el saneamiento, y para la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos. Y respecto de este punto, dice que acá hay más bien interrogante, no queda claro, ¿no es cierto?, dice uno de los opinantes, dice no queda claro cuál es el alcance de esta prevalencia, ¿ya?
habilita para la expropiación, o hay riesgo de que esto habilite para la expropiación, pasaría por encima de la concesión marítima, son algunas interrogantes que se plantearon, ¿cierto? Respecto a lo mismo, dice que el agua desalada no puede utilizarse para recargar acuíferos, sin un detallado análisis de la calidad de esta agua. No existe evidencia suficiente, ¿no es cierto?, que recomiende su uso, y en eso hizo bastante hincapié, ¿no es cierto?, la persona invitada del Ministerio de Medio Ambiente, que no existe evidencia suficiente que recomiende su uso. Y por otro lado, la DGA le dice que no importa el origen del agua si la calidad es igual o superior a la del acuífero. ¿Ok? Esa más o menos en ese debate que se dio en ese día en la discusión. Respecto a lo mismo, dice que el caudal ecológico mínimo solo aplica para aguas superficiales. En los acuíferos se habla de nivel del acuífero. Por lo tanto, hay un tema ahí conceptual, fundamentalmente. Es lo que se opina. Respecto a lo mismo, se sugiere usar volúmenes, acá hay sugerencias más que opiniones, se sugiere usar volúmenes sustentables o bien evitar su agotamiento del acuífero, entiéndase, y no mantención del caudal ecológico, que es lo que hay en el proyecto, ¿ya? También se podría usar el concepto de sustentabilidad del acuífero, ya que está o ya se usa en el Código de Agua. Por lo tanto, hay de la coherencia, ¿no es cierto?, que se hablaba adelante. Los problemas de sustentabilidad en acuíferos son responsabilidad de los usuarios y o del Estado, y no del titular del proyecto de desalación. Por tanto, carecería de fundamento la priorización que apunta a recargar artificialmente los acuíferos. Otra opinión dice que en relación a la prevalencia al consumo humano, uso doméstico y saneamiento, no se detalla el alcance de esta priorización. O sea, bastante genérica, digamos. Entregando la opción de utilizar con fines expropiatorios en plantas con fines industriales. Se podría prestar para ello. No se especifica si la prioridad aplica a la asignación de concesiones o terrenos, y o sobre el agua desalada, ni las condiciones en que se entregará y quién asume los costos. Por ejemplo, asume los costos en caso de que esto se preste para una expropiación, por ejemplo. Debiera existir la obligación para los privados de asignar, esto creo que fue Greenpeace, ¿no es cierto?, que dice que debiera existir la obligación para los privados de asignar una proporción del agua desalada a los territorios afectados, cuyo uso será definido posteriormente por democracia directa. Y esto, además, arreglón seguido dice que esto debería ser incluido en la estrategia nacional. Este punto. Otra opinión dice que sobre la posibilidad de compartir las aguas desaladas, no se aclara si esto es opcional o podrían eventualmente ser forzados. No se especifican las condiciones ni quién cubrirá los costos asociados, ni quién procesará las aguas industriales que no sean aptas para el consumo humano. Para este hecho, se sugieren incentivos, es decir, que si en definitiva hay problemas de provisión de recursos para consumo humano, ¿no es cierto?, y se le pide, ¿no es cierto?, a estas empresas que aporten para el consumo humano, como valga la redundancia, sería interesante los incentivos para que en definitiva esto que era para aguas industriales se destine, ¿no es cierto?, para consumo humano y hacer la transformación y lo que corresponda al respecto. En el punto 3 dice que intercala hacer la letra B del inciso primero del artículo 7 a continuación de la expresión reglamento. Recuerden que estamos en el DFL 340 todavía, del reglamento, ¿no es cierto?, de las concesiones, la siguiente frase: especialmente a las cantidades y objetivos de extracción de agua utilizado. Esta letra B del inciso primero del artículo 7 hace referencia a las causales de caducidad, por si acaso, ¿ya? Y el B se refiere básicamente a cumplir lo que está estipulado en el DFL 340 y en el reglamento, ¿ya? Y a eso se le agrega, ¿no es cierto?, que
especialmente en lo referido a cantidad y objetivos de extracción de agua, que son autorizadas. Bueno, respecto a ello, dice que el DFL 340 establece causales de caducidad genéricas. Eso es lo que hace, ¿no es cierto? Y es lo que está vigente. Aplicables a todo tipo de concesión, lo que se establece en el artículo 7. Asimismo, el reglamento de concesiones marítimas, en su artículo 105, establece las causales de caducidad y en su letra C consagra el incumplimiento grave de alguna de las obligaciones establecidas en el decreto. Agregar la frase propuesta, como lo propone el proyecto de ley, implica una modificación aplicable a una solicitud con un objeto específico, que es la extracción de agua. Y hasta ahí llega. Para diferentes fines, como se decía anteriormente. Debe determinarse la entidad que tendrá la atribución para caducar estas concesiones, porque acuérdense que el proyecto de ley dice que es concesiones de extracción de agua de mar para uso, ¿no es cierto?, en desalinización, ¿cierto?, o con un fin de desalinización. Y en ese contexto podría tener que determinarse cuál es la entidad, ¿no es cierto?, que tendrá la atribución para caducar estas concesiones, que son bastante particulares. Pero en caso de recaer esta función en la autoridad marítima, como hasta ahora, ¿no es cierto?, se requeriría aumentar su capacidad fiscalizadora. Artículo 4 ahora. Dice, los proyectos sobre instalación de plantas destinadas a la desalinización de agua de mar deberán someterse siempre al sistema de evaluación ambiental establecido en la Ley 19.300. Sobre bases generales, ¿no es cierto?, del medio ambiente y su reglamento. Opiniones respecto a ello. Dice que la incorporación, y en esto hicieron bastante énfasis, ¿no es cierto?, y hubo bastante acuerdo, en que la incorporación de la desalación de agua de mar al CIA es fundamental, ya que se establecerían guías y criterios técnicos, ¿cierto? Lleva a aquello, digamos. Se recomienda diferenciar, eso sí, por tamaño. Por ejemplo, uno de los opinantes dice que definir un límite de 30 metros cúbicos por día de agua de mar, ¿no es cierto?, extraída. De ahí hacia abajo, ¿no es cierto?, no aplicar, no ingresa al sistema de evaluación ambiental, y de ahí para arriba, ¿no es cierto?, sí ingresaría al sistema. Esa es lo que se opina, digamos, o la opinión. Sumado a eso, se dice que ya las plantas de pequeño tamaño, bajo condiciones ¿no es cierto?, que se establecen en condiciones extremas, deben contar con permisos, ¿no es cierto?, deben contar con permisos sectoriales que aseguren su mínimo impacto. Es decir, se hace por esta otra vía, que son los permisos ambientales sectoriales, ¿no es cierto? Básicamente acá se nombran dos, Directe Mar, ¿no es cierto?, y el PASE M139 del MinSal. Siguiente, dice que los proyectos de mayor impacto ambiental no pueden ingresar por declaración de impacto ambiental. Ahí se cambia de artículo, porque pasa del artículo 10 de la 19.300, pasa al artículo 11, que dice relación de cuáles son los proyectos que entran vía estudio de impacto ambiental y por defecto cuáles son los que entran vía declaración, ¿cierto? Por lo tanto, ahí pasa del artículo 10 al artículo 11. Sigo, dice que no pueden ingresar entonces estos proyectos de mucho impacto por día, ya que en muchos casos no se establecen medidas de compensación, mitigación y reparación, ni se hace un seguimiento de las variables adecuado. Se debe evitar, además, el fraccionamiento de los proyectos para su evaluación, que es, de acuerdo a lo que decía, ¿no es cierto?, si ustedes recuerdan, Fundación Terram decía que hay evidencia concreta de que hay fraccionamiento de estos proyectos para efectos de evaluación ambiental, ¿cierto? Y eso fue detectado por Terram. Todas las desalinizadoras deberían ingresar al CIA bajo estudio de impacto ambiental. O sea, acá ya la opinión fue directa, que entren directo a estudio de impacto ambiental, por sus impactos al ecosistema marino. Y se debiera hacer una definición especial al tema de las salmueras. Seguido, dice, se debe incluir explícitamente la extracción de agua de mar como parte del proyecto de instalación de una planta desalinizadora. Es decir, ampliar, ¿no es cierto?,
el espectro de la evaluación ambiental. Por ende, debiera ser sujeto de evaluación ambiental. Y por último, se recomienda exigir la evaluación estratégica ambiental para proyectos de desalinización multipropósito de gran envergadura, es decir, aumentar en este caso, por supuesto, la exigencia. Y en el artículo 5, y acá estamos terminando, dice que se debiera agregar en el artículo 10 de la ley 19.300 sobre las fases generales del medio ambiente la siguiente letra S, nueva, que dice relación, ¿no es cierto?, con la desalinización. Y se propone en el proyecto que la letra S sea proyecto de desalinización de agua de mar, ¿ok? O se incluya bajo esa figura. Acá dice que una opinión dice que existe un problema de técnica legislativa, ya que los artículos 4 y 5, ¿no es cierto?, apuntan al mismo objeto, ¿no es cierto?, es decir, a la 19.300, y cómo debiera ingresar al sistema. Y se agrega, ¿no es cierto?, que debiera ser letra T, básicamente porque el proyecto que hace, que ya es ley, ¿no es cierto?, sobre humedales urbanos, ya ocupó la letra S, en términos concretos, por lo tanto debiera, ¿no es cierto?, cambiarse la letra T, ¿no es cierto?, el proyecto de ley. Y esto es una cuestión de timing, ¿no es cierto? O sea, fue proyecto uno primero que el otro, digamos, por lo tanto, yo creo que más que un problema de técnica legislativa, ya sabemos que es un tema de timing. Y también se opina o se proponen derechamente incluir eventuales, ¿no es cierto?, artículos transitorios. Uno dice que reconozca el régimen aplicado a las plantas desalinizadoras previa a esta ley, ¿no es cierto?, bajo qué régimen se autorizaron, ¿no es cierto?, y por ende eso debiera respetarse como en el artículo, y debiera estar consignado en un artículo transitorio. Y lo otro, precisar si se considera paralizar los proyectos en actual tramitación hasta que se genere una estrategia nacional de desalinización. De ser necesario, ¿no es cierto?, incluir eso como transitorio. Y eso sería. Muchas gracias por su atención y espero que este resumen, ¿no es cierto?, ayude, por supuesto, a sacar un excelente proyecto sobre desalinización. Eso sería, señora presidenta, eso sería, señores senadores y senadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. De verdad es un trabajo muy riguroso, ordenado, y que, por cierto, como usted dice, va a facilitar mucho digamos, la revisión del proyecto a la luz de las nuevas opiniones, observaciones que han surgido en la tramitación, el reinicio de la tramitación de este proyecto, al cual hemos concurrido todos con voluntad de poder mejorarlo y actualizarlo. Así que le agradezco muchísimo este trabajo. Voy a saludar a don Oscar Cristi, está presente. Buenos días, don Oscar. Se ha integrado el senador Juan Ignacio Latorre. Buenos días. También está nuestro asesor Carlos Esteves. Saludar a Carlos. Y bueno, ofrecer la palabra a quienes han estado participando de esta exposición. Y también escuchar, no sé si inmediatamente o ustedes tienen algunas consultas, colegas, a la exposición de Eduardo, para darle la palabra a Nicolás, que ha estado coordinando, articulando también el trabajo de nuestros asesores. No sé si hay, Juan Ignacio o Claudio, alguna consulta a la exposición de Eduardo, agregar algo. Yo creo que es una propuesta que nos ayuda muchísimo. Sí, no, Senador Presidenta, solamente gracias, Presidenta. No, valorar el trabajo que se ha hecho desde la biblioteca y nos permite dar una estructura y dar un ordenamiento artículo por artículo respecto a las observaciones que recibimos a cada uno de los invitados. Por lo tanto, yo creo que es un instrumento de trabajo muy valioso y agradezco el esfuerzo que se realizó. Sí, ha sido un esfuerzo muy grande, Eduardo, así que muchas gracias. No, de nada. Está bien. También se ha incorporado Eduardo Pérez, que está con nosotros. Bueno, hola Eduardo. Yo quisiera entonces que pudiéramos escuchar a Nicolás, que ha estado trabajando con nuestros asesores, y ver de qué manera todas estas observaciones, que son algunas de mucha pertinencia, quizás de más rápida tramitación y, digamos, llegar a algunos acuerdos, hay otros que son más complejos. Entonces, ir conociendo un poco, no sé usted, don Oscar, si quiere hacer uso de la palabra antes que Nicolás, pero sería importante conocer
lo que ha ido sucediendo con nuestros asesores y en qué punto estamos, digamos. Don Oscar. Sí, gracias, presidenta. Efectivamente, de acuerdo al encargo que nos hizo la comisión, hemos comenzado a reunirnos con los asesores. Hemos tenido ya 2 reuniones y nos hemos propuesto reunirnos 2 veces por semana. Hoy tenemos ya la 3ª reunión y así esperamos poder seguir avanzando a la velocidad que ustedes nos señalaron. En ese trabajo hemos estado revisando, estamos estructurando por temas. Un primer tema que hemos abordado es la tramitación de la autorización, específicamente quiénes serían los organismos competentes para dar esta autorización para extraer agua de mar. En esa discusión también creo que hay bastante consenso en que esto debe incluir no solo el agua de mar para su desalinización, sino que también la extracción de agua de mar para usarla en su estado natural en fines productivos. Luego hemos comenzado a abordar ya en la última sesión cuáles serían las materias necesarias de fiscalización y los organismos vinculados a esa fiscalización. Y ahí esta mesa técnica o este grupo técnico que estamos trabajando solicitó informes o recabar información más directamente del Ministerio, de la Superintendencia de Medio Ambiente y también del Sistema de Evaluación Ambiental. Y eso es lo que vamos a revisar probablemente hoy día en la tarde. Y luego tendríamos que seguir avanzando con el proyecto en las sesiones posteriores, discutir cuáles serían los contenidos de la estrategia política, cuáles deben ser las caracterizaciones de la autorización que se va a entregar. Hay bastante consenso también en que el trabajo es extenso y es minucioso. Quisiéramos estar en los plazos, pero también creo que hay consenso de que esto puede tomar un poco más de tiempo que lo que inicialmente hemos pensado. Inicialmente entiendo que tendríamos que tener ya unas propuestas a fin de mes. Estamos trabajando en ello, pero también señalar, Presidenta, que puede que sea necesario después expandir un poco el plazo, por lo menos hasta la 2ª semana de junio, pero eso tendremos que consultarlo con la mesa en su momento. Eso sería como informe general, que yo creo que pueden complementar el mismo Carlos, que ha estado participando en ese trabajo, mismo Nicolás. Muy bien, muchas gracias, don Oscar. Le voy a entregar la palabra a Nicolás para que nos cuente un poco cómo han ido funcionando, y después Carlos Esteves, que ha estado participando. No sé si hay algún otro asesor presente que pudiese también hacer uso de la palabra. Nicolás tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, después de lo que ya expuso Oscar Cristi sobre el trabajo que estamos realizando en el articulado, quizás yo le voy a hablar un poco más de cómo hemos trabajado en el logro de estos preacuerdos que están recién en una etapa incipiente, tal vez. La verdad, estamos trabajando con todos los asesores de ustedes, del senador Latorre, Carlos Esteves aquí presente, el asesor del senador Castro también, y el asesor de la senadora Allende. Como bien dijo Oscar, nos estamos reuniendo 2 veces por semana. La idea es plantear los temas de fondo, entre ellos las posiciones que bien expuso Eduardo Baeza de la biblioteca. Es decir, si bien tomamos en cuenta todas las posiciones que se vertieron en esta comisión, tanto la sociedad civil como de los distintos ministerios, la idea es lograr un punto común de acuerdo que resuelva el tema de sesión, la fiscalización, la estrategia, el organismo encargado, la creación de la concesión o la extensión de la concesión vigente, qué atribuciones van a quedar entregadas tal vez a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa actualmente, o tal vez en la Dirección General de Agua. Esas son decisiones bastante relevantes que tenemos que tomar con acuerdos comunes, cosa que el texto a presentarle a usted en las próximas sesiones llegue ya con el beneplácito de cada uno de nosotros. La idea es continuar reuniéndonos con la misma periodicidad.
Si bien Oscar Cristi recientemente planteó una fecha de entrega del articulado, que es un poco amplia, la razón es justamente por lo mismo, ya que, como bien vimos en la presentación de la biblioteca, son demasiados temas los que aparecieron en esta segunda discusión particular, y los cuales tenemos que recoger para entregar un proyecto desarrollado que no deje ningún cabo suelto. Y a medida que hemos ido avanzando, Carlos Esté podrá corroborar esto, a medida que hemos ido avanzando aparecen nuevos y nuevos temas y ministerios que tienen interés también en participar. Por lo mismo creo que la fecha planteada por el director general de Aguas es razonable, debido a que hay acuerdos que van a quizás demorar un poco más tiempo de lo que en un principio esperábamos, producto de estas mismas nuevas temáticas que han ido apareciendo. Y en cierre, la relación ha sido bastante fluida de parte de todos los expositores, de todos los asesores de la comisión. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Nicolás. O sea, Carlos Esteves, si hay otros asesores del senador Latorre, o senador Castro, senador Allende, podemos, por cierto, entregar el uso de la palabra. Carlos Esteves tiene la palabra. Buenos días, Presidenta, por su intermedio a todos los que están presentes en la sesión, especialmente a los senadores. Señalar efectivamente de que hemos trabajado sobre la base de dos escenarios, privilegiando uno. Un escenario es que el Ejecutivo no pueda hacerse parte en el patrocinio de ciertos artículos que impliquen atribuciones y la participación directa del Ejecutivo en el trámite de concesión, en fiscalización, en sanciones o en la implementación de una estrategia nacional de sanitización como parte de una política del agua. Y el otro escenario que es en el que hemos puesto el énfasis todos los que estamos trabajando es que el Ejecutivo sí pueda, obviamente, hacerse parte de esto. Esto es muy relevante, ¿ah? Y esta es la discusión más bien de fondo que hemos tenido. Y hasta el momento hemos encontrado en el Ejecutivo una disposición positiva para poder hacerse parte. Y esa es la discusión que se está desarrollando con propuestas de articulación de distintos organismos públicos que están vinculados con esto. Voy a dar solamente como ejemplo. Sí, además del CEA y con posterioridad una RCA de la Superintendencia de Medio Ambiente, un proyecto de desalinización que tenga, por ejemplo, como objetivo el agua potable, si esta está dentro de las competencias urbanas o de las sanitarias, la Superintendencia de Medio Ambiente tiene que decir lo propio respecto a la calidad de las aguas, respecto a una... o si fuese más bien un proyecto más bien pequeño, que también permita satisfacer el derecho humano a agua potable y saneamiento, puede ser irrelevante la opinión y el informe de salud. Y así distintos actores. La malla es amplia. Entonces lo que se está proponiendo, se está evaluando es si es que podemos crear una ventanilla única. ¿Ah? Es decir, tal como ocurrió antiguamente en el sistema de evaluación de impacto y desarrollo inmobiliario en el transporte urbano, los ACE2, en que finalmente se creó una ventanilla única en transporte, y es ese organismo el que pimponea con los distintos actores de manera tal que el titular no tenga que estar yendo a distintas ventanas, se está viendo si esto es posible, y eso también ha sido parte del trabajo, lo que involucra tener una red y conocer esa red, y se le ha pedido al Ejecutivo que tenga conversaciones, particularmente en lo que se refiere a impacto ambiental, con la Superintendencia de Medio Ambiente y con el CEA, Presidenta. Eso es lo que podría señalar, y creo que próximamente ya tendremos algo más concreto que ir proponiendo a la Comisión. Muchas gracias, Carlos. No sé, Cristian, ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Solamente no quiero sobreabundar porque básicamente se ha resumido lo que hemos conversado, pero quiero destacar la idea de poder considerar que los senadores y senadoras consideren la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la ley
al agua de mar en estado natural también. Creo que es una oportunidad que hacerlo de esta manera significaría que la estrategia que propone el proyecto también podría ampliarse a esos usos del agua de mar de manera natural, no desalada. Eso solamente, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Cristian. No sé, Alex o... Sí, senadora presidenta, por su intermedio, saludar a los presentes. También, en realidad, comentar un aspecto procedimental, como lo habría adelantado don Oscar. La verdad, yo no sé si es que al ritmo de trabajo que se propone, que ya es bastante intenso, de 2 sesiones de 2 horas a la semana, si es que esta mesa va a poder realmente en el fondo ponerse de acuerdo en los distintos puntos del proyecto de ley, sobre todo si es que además también como indicó Cristian, estamos analizando la pertinencia de expandir el proyecto de ley, por ejemplo, al punto de las aguas, la extracción de agua de mar en general. Entonces, y también como el tema que comentó don Carlos respecto a revisar bien las facultades de fiscalización y de sanción de los distintos órganos del Estado. Entonces, como el mandato que tenía la Comisión de Recursos Hídricos era revisar el proyecto de ley por 30 días, la verdad creo que sería bueno tomar en consideración que dicho plazo podría no ser cumplido y revisar la pertinencia de quizás tener un cronograma de trabajo un poco más extenso. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, Alex. Sergio, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer a don Eduardo la exposición de la Biblioteca del Congreso, que estábamos muy atentamente escuchando. Además, agradecer la participación que hemos tenido todos los asesores y la gente de la Dirección General de Agua en el trabajo de la mesa técnica, en la cual, como bien ha señalado don Carlos, hemos ido avanzando y debatiendo en los aspectos, si es que se extiende o no se extiende el alcance de esta norma. Y va a ser interesante analizar aquello, tanto por esta comisión como por lo que señalaba recientemente Alex con respecto al plazo. Si bien es cierto, se mandató a la comisión por 30 días analizar esto para evacuarlo, quizás se deba tener a bien, señora presidenta, tenerlo presente en la sala para que ésta pueda mandatar una prórroga de dicho plazo como corresponde. Y bueno, según lo indicado, seguiremos trabajando en el perfeccionamiento, ya sea con indicaciones del Ejecutivo en materias que son propias de esa índole, como también en aportes propios de las mociones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra. Senador Latorre. Presidenta, gracias. Junto con saludar y agradecer también la exposición de la biblioteca, muy completa, y también todas las reuniones, la participación de los asesores. Quería consultar, porque en alguna de las exposiciones anteriores de las audiencias que tuvimos, se mencionó la experiencia comparada, ¿no?, de otros países que tienen toda una institucionalidad pública respecto al agua desalada para el uso de la agricultura. Y en ese sentido, no recuerdo bien si habíamos quedado en solicitarle a la biblioteca como tener ese trabajo de experiencia comparada, sobre todo de la institucionalidad pública, en el fondo, cuáles son los estándares, los organismos competentes, la regulación jurídica, etcétera. Se nombró, si no me equivoco, se nombró el caso de Israel y algunos otros casos en Europa, en España, que además en periodo de sequía, entiendo en el sur de España, habían unas experiencias muy interesantes del uso de agua de mar para la agricultura. Esto pensando, Presidenta, en que la experiencia reciente que tenemos en Chile es más bien para el uso minero, ¿no? Pero sabemos que nuestro modelo económico, en el fondo, basado en el extractivismo, sabemos que la agricultura, las forestales, concentran mucho más de los derechos de agua que incluso la minería, ¿no? Y bueno, también el sector hidroeléctrico, pero hablando de la agricultura, y yo pensando en la región de Valparaíso, bueno, usted en la región, Presidenta, también en la cuarta región de Coquimbo,
sabemos los mega problemas que hay con la escasez hídrica, los problemas con el uso del agua por la agricultura de exportación, y en un escenario de cambio climático me parece que es muy importante. Entonces, ¿cómo este proyecto podría, en el fondo, mirar esas experiencias? Insisto, porque la regulación que estamos teniendo, la experiencia que estamos teniendo hoy día es principalmente de plantas mineras, ¿no? Entonces, creo que ese aporte, y disculpen, no sería pedirle más carga, más trabajo a la biblioteca, pero creo que sería ahí un aporte en este momento donde estamos definiendo el área chica, digamos, del proyecto. Puede ser súper interesante mirar al detalle esa experiencia comparada sobre el uso del agua de mar para otros fines productivos, digamos, no solo minería, sino que especialmente agricultura. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, senador Latorre. Creo que, no recuerdo bien si encargamos, don Jorge, la semana pasada o antepasada, algún estudio comparado a la biblioteca en estos puntos específicos, porque teníamos antes, en la tramitación del año pasado, antepasado, habíamos recibido información de la biblioteca de estudios comparados, pero no sé si específicamente en materia de agricultura. Eduardo, por favor. Sí, Presidenta, la verdad es que en estudios anteriores sí hablaban de experiencia comparada, pero respecto básicamente a lo que es la propiedad del agua desalada. Ahí se hizo un comparado. Y también respecto a los usos, que es lo que planteaba el senador Latorre, el último trabajo hacía alusión a los usos y se incluía en términos bastante generales los diferentes usos, donde la agricultura en el mundo tiene un uso minoritario comparado con los usos más industriales, ¿no es cierto? Y para consumo humano. Y básicamente Israel, como él bien decía, como bien decía el senador, gran parte de ese pequeño porcentaje está en la experiencia israelita. Eso agregar. Pero sí se entregaron estudios sobre uso y sobre, en definitiva, la propiedad del agua desalada, que eran yo diría que los grandes temas. Y temas tecnológicos también respecto a las tecnologías usadas, ¿no es cierto?, en el mundo para desalación. Eso básicamente. No sé si... Podríamos volver a entregar esos estudios, dado que como tiene tanto tiempo la tramitación de este proyecto, quizá en esa época el senador Latorre no estaba en el Senado. Entonces creo que sería importante, Eduardo, distribuirlos de nuevo y a lo mejor buscar ahora alguna actualización de estudios específicamente en el uso del agua de mar en la agricultura, en tecnología, técnicas de aplicación. Quizás sería como importante actualizar esa información. Lo tomamos como acuerdo, colegas. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Pero acá nos queda planteado un desafío, señor secretario, en que yo creo que de verdad tanto el informe que nos ha entregado la biblioteca como el avance que ha tenido y los escenarios en que están debatiéndose, ¿cierto?, como informaba Carlos y el resto de los asesores, en que se está haciendo la conversación entre el Ejecutivo y nuestros asesores. Y entiendo que se ha complejizado mucho el debate del proyecto, pero también se ha enriquecido, entonces se ha actualizado, porque lamentablemente el año pasado no pudimos acelerar la tramitación. Entonces a mí me hace sentido poder seguir teniendo un poco más de tiempo para bajar bien, digamos, lo propuesto, lo observado, lo que podemos asumir, lo que va a quedar en tensión de votación, porque hay temas que a lo mejor podemos aproximar, otros temas no podemos. Entonces yo siento que si nos damos un poco más de tiempo, podríamos sacar un proyecto más robusto, más actualizado, con toda la información que hemos recibido. Entonces, don Jorge, ya nosotros pedimos en sala, yo pedí la semana antepasada aplazamiento de entrega del informe para fines de mayo, me da la impresión para el 25 de mayo, ¿no? Una cosa así era. No, Presidenta. Don Jorge, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Se solicitó a la sala una prórroga y se estableció que el miércoles 30 de junio tiene que estar despachado el informe.
y ser puestos a disposición de la sala. Entonces, más o menos la idea era que durante estas sesiones que vienen se solicitara en algún minuto el plazo para presentar indicaciones, de manera de tener unas 3 sesiones, votarlas y poder tener entonces el informe en la sala despachado ya el 30 de junio. Cuestión que aparentemente es un poco... No se va a poder. Ahora, quizás sea más prudente, Presidenta, para no pedirlo ahora, porque tenemos plazo hasta el 30 de junio. Entonces, ver cómo van los plazos y cuando ya tengamos una panorámica más clara, poder pedirlo. Porque, como le digo, tenemos hasta el 30 de junio de plazo. Entonces, según lo que nos vaya informando la DGA, en algún minuto, en un par de semanas más, ahí pedimos la nueva prórroga a la sala, si le parece. Yo no sé si estoy de acuerdo, colegas, en que podamos dar nuestros plazos nuevamente y hacer la solicitud de aplazamiento cuando tengamos más o menos claro la entrega del trabajo que está haciendo el gobierno, el Ejecutivo con nuestros asesores, y también tenemos que darnos un plazo posterior para la tramitación en la comisión. Entonces, yo en realidad estoy completamente de acuerdo en la propuesta del secretario, no, Así es, no Presidenta. para pedir esta semana, sino que dejar el transcurso de los tiempos. Es lo más razonable, Presidenta. ¿Senador Alvarado? No, le decía que es lo más razonable, porque en la medida que sigan trabajando vamos a tener mucho más claridad de cuáles son los tiempos que se necesitan para extender. Entonces, pedir hoy día, podemos quedar corto otra vez. Entonces, yo creo que es de toda lógica lo que señala el señor secretario. Lo comparto plenamente. Tomemos ese acuerdo entonces, colega. Colega Latorre, Alvarado, tomemos ese acuerdo y vamos dándole tiempo al tiempo para tener un buen proyecto. Así es. No sé, ¿hay alguna otra intervención, colega? ¿Alguna otra de nuestros invitados quiere hacer uso de la palabra? De lo contrario, estaríamos como concluyendo, no hay otro tema en tabla, señor secretario. Entonces, quedemos con esos acuerdos, la solicitud de actualización de información de legislación comparada con enfoque en agricultura para la biblioteca y el tema, ¿cierto?, de dejarnos el plazo de aplazamiento de acuerdo a cómo vaya desarrollándose el trabajo de nuestra mesa técnica. Así es. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.